Muy bien, pues hoy me gustaría que fuéramos retomando el libro de Gálatas. Hace algunas semanas que lo había dejado y de nuevo vamos a coger carrerilla para ya terminar el libro de Gálatas. Estamos en el capítulo 6, es el capítulo que vamos a ver en esta mañana, aunque no todo, simplemente una parte, pero sí que me gustaría que pudiéramos dejar que la palabra sea la que siga hablándonos en esta mañana. Y me gustaría, como sabéis, hacer algunas preguntas. La pregunta que en esta mañana sí que me gustaría haceros es, son tres. Una es, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo para amar a otros? ¿Cuál crees que es el mayor obstáculo para amar a otros? No hace falta que lo digáis, lo vamos a ir viendo en el texto, pero piénsalo, por lo menos ten eso en tu mente. Recordad que el texto que estamos viendo está precedido de un capítulo o de un pasaje muy importante dentro del libro de Gálatas. Es el pasaje donde se nos va a hablar sobre el fruto del Espíritu Santo, sobre la acción del Espíritu Santo en el creyente y sigue, y evidentemente el pasaje que vamos a ver hoy, los versículos que vamos a ver a continuación, tienen relación con también la influencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. La pregunta es cómo la influencia del Espíritu Santo tiene que transformar nuestras relaciones. ¿De qué manera? ¿Cómo tiene que influir el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿De qué manera tiene que influirnos? Esa es otra de las cosas que me gustaría que fuéramos respondiendo. Y hay otro aspecto que me gustaría también. ¿Esa influencia del Espíritu Santo tiene que transformar mi percepción de mí mismo? La influencia del Espíritu Santo tiene que transformar mi percepción de mí mismo. ¿Y eso qué va a producir? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues eso son algunas de las cosas que este texto va a tratar de enseñarnos y de ayudarnos a descubrir y a entender y sobre todo a vivir. Porque al final la palabra lo que tiene que llevarnos es a vivir de una manera distinta y por lo tanto vivir de aquella manera en la que Dios quiere y que por lo tanto nosotros estamos bendiciendo a aquellos que están a nuestro alrededor. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana en este texto. Pero antes, permitidme que oremos y que pidamos al Señor que Él también nos dirija. Amén. Vamos a orar un momentito. Señor, queremos rogarte tu ayuda a la hora de acercarnos a tu palabra. Señor, ayuda a este vaso de barro a ser instrumento tuyo en esta mañana, a ser ese vocero que tú quieres. Señor, ayúdanos, danos corazones dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, tu verdad, permitir que tú sigas, Señor, transformando nuestro corazón y ayudándonos a vivir a tu manera, Señor. Señor, ayúdanos a vivir a tu manera. Queremos pedirte que tú sigas transformándonos precisamente para eso. Ayúdanos a parecernos cada día más a ti. Ayúdanos, Señor, a que realmente tu palabra siga moldeándonos, dándonos forma, Señor. Que no sean nuestros pensamientos, no sea el pensamiento de esta sociedad, sea tu palabra la que moldee nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Bendice a tu pueblo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en un pasaje donde vamos a ver precisamente la influencia del Espíritu Santo en las vidas, ¿vale? En las vidas de aquellos que conocen a Jesús y que están siguiendo al Señor. Y una de las cosas que nos va a decir es, a lo largo de estos versículos, sobre todo del 1 al 10, va a hacer referencia a una cuestión muy importante, la importancia de la Iglesia en la vida de un creyente. Va a revelar lo importante que es esa pertenencia a ese pueblo y, por lo tanto, la influencia que cada uno de nosotros podemos ejercer sobre ese pueblo. Es parte de lo que vamos a ver en este pasaje, la importancia vital de la Iglesia en nuestras propias vidas. Hoy en nuestros días, con la tecnología, con mucha comunicación, parece como que la Iglesia pierde poco ese sentido, la comunión, el hecho de poder estar al lado de otros, como que se deja a un lado, pero
a lo largo de las Escrituras, una de las cosas que vemos es que es imposible vivir una vida cristiana y llegar hasta el final y hacerlo bien sin el cuerpo de Cristo, sin la Iglesia de Jesús. No es posible. Dios ha diseñado la vida cristiana para que el creyente viva inmerso en medio de un pueblo, sea parte de ese pueblo, bendiga a ese pueblo y sea bendecido por ese pueblo. La vida cristiana no se puede contemplar desde un punto de vista individualista. La visión de las Escrituras para nada tiene que ver con un cristianismo individualista, donde yo vivo mi vida, mi fe, sin tener en cuenta a otros. Es absurdo, no tiene cabida dentro de la palabra. La palabra contempla la visión de un creyente que vive inmerso en medio de un pueblo, de una familia. Y en medio de esa familia va a producir toda una serie de frutos y va a recibir a la vez el fruto de otros en su propia vida. Hay un dar y recibir, al vivir en medio de un pueblo. Eso es lo que de algún modo también vamos a ir viendo en este texto. La vida cristiana, como estaba diciendo, es una carrera, como nos dice Hebreos, donde no la corremos solos, no podemos correrla solos. Nos necesitamos unos a otros. Hay un montón de textos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, donde hace referencia a la necesidad de bendecirnos, ayudarnos, apoyarnos, amonestarnos, alentarnos unos a otros. Y hace referencia precisamente de esa cuestión. La carrera la tenemos que correr junto a otros. Mirad, capítulo 12 de Hebreos dice, por tanto, capítulo 12 de Hebreos, versículo 1, dice, por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. ¿Eso es plural o singular? Plural. Eso significa que está haciendo referencia a un grupo, ¿verdad que sí? A unos que van juntos, corriendo. De eso somos tú y yo, en medio de un pueblo, que corren juntos para llegar hasta la meta, hasta el final, y juntos corren. Esa es la manera de poder realmente también contemplar la vida cristiana, y es el texto que estábamos leyendo lo que quiere decir. No podemos pensar que podemos correr la vida cristiana solo. No es posible. La vida cristiana requiere y necesita de la ayuda de otros. Y eso es parte de lo que vamos a ver en este texto. Y este texto lo que va a insistir es precisamente en esa verdad, en esa idea, en la necesidad del pueblo de Dios para nuestras propias vidas y para el progreso de nuestra fe. Alguien podría estar pensando, sí, pero yo dependo solo del Señor. La palabra dice que, nos dice Juan 15, depende, que separados de Jesús no podemos hacer nada. O sea, mi auténtica necesidad es depender de Jesús. Sí, claro. Nuestra auténtica necesidad es depender de Jesús, pero con su pueblo. ¿Tú ves una cabeza? ¿Has visto alguna vez una cabeza separada, va moviéndose por un lado y el cuerpo por otro? ¿Lo habéis visto en algún sitio? Aparte de las películas, claro. O los dibujitos animados. Aparte de eso, ¿lo has visto? No. Una cabeza está unido ¿a qué? A su cuerpo. Cristo es la cabeza y está unido aquí, a su cuerpo. Hay una relación, un vínculo que no se puede separar, no se puede romper ese vínculo. Eso es parte de lo que las Escrituras nos van a enseñar. ¿Jesús mismo estuvo solo durante todos sus años de ministerio? ¿Estuvo con quiénes? 12 discípulos, su iglesia. Era el pueblo que, de algún modo, él evidentemente estaba construyendo en ese tiempo y construyó. Y se rodeó de hombres para poder realmente también seguir edificándoles y bendiciendo sus vidas. Esa es parte de lo que vamos a encontrar en este texto. Se nos va a retar a recordar que nos necesitamos unos a otros. Y es indispensable. Y esa visión individualista de que yo puedo vivir mi vida sin tener en cuenta a los demás es falsa y engañosa. Porque al final, evidentemente, lo que vamos a evitar es la bendición que viene de poder vivir al lado de otros. Y tanto las dificultades como las bendiciones van a ser usadas por Dios para seguir ayudándonos a crecer en nuestro proceso de llegar a ser cada día más como Jesús.
Y eso es lo que me gustaría que... una pequeña introducción a este pasaje que vamos a ver. Y ahora lo que me gustaría es que viéramos cómo el fruto del Espíritu Santo, cómo la influencia del Espíritu Santo transforma nuestras vidas y nos hace instrumentos de bendición para otros que están a nuestro alrededor. Y eso es lo que también encontramos ahora en los siguientes versículos. Vamos a leerlos, son los versículos del 1 al 5, Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y en este primer versículo, en el versículo 1, vamos a encontrar un llamado a poder restaurar, a ayudar a aquel que ha caído. Esa es una de las maneras en las que el Espíritu Santo va a influenciar nuestras vidas y nos va a dirigir a la hora de poder realmente también ser útiles en la vida de un pueblo, en la vida de la iglesia. La palabra nos lleva y el Espíritu nos lleva a interesarnos por los demás, especialmente por el pueblo de Dios. Especialmente por el pueblo de Dios, como luego veremos también más adelante en el versículo 10 del mismo capítulo. Hay un interés especial por el otro, y eso es precisamente lo que encontramos en este versículo. Y especialmente en este versículo nos habla de un interés concreto por aquel que ha caído, y que evidentemente cuando está haciendo referencia de ello, está haciendo referencia al hecho de que ha caído en un pecado, ha caído en una falta, como dice el texto, ¿no? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y lo que está resaltando este texto, lo que nos está invitando y nos está recordando, nos está llamando también es a esa conciencia de pueblo. ¿Sabéis qué puede ocurrir y qué es lo peor que puede ocurrir cuando alguien está en una situación de necesidad? Que nadie se preocupe por él. ¿Sabéis lo que está invitando aquí Pablo? A que tú tengas conciencia de pueblo, a que yo tenga conciencia de pueblo y que nos preocupemos unos por otros. Lo fácil es decir, bueno, ya que se busque la vida. No, eso no es a lo que el Señor nos está llamando como pueblo. El Señor nos está llamando a vivir con la conciencia de que somos un pueblo y que nuestro hermano es cosa nuestra. Y eso es parte de lo que me gustaría que recordáramos. En la sociedad individualista en la que estamos, vivimos en un mundo donde cada uno aguante su vela, ¿no? O su palo. Pero, ¿sabéis qué actitud es esa? En Génesis encontramos, justo en el capítulo 4, precisamente un ejemplo de ello. Y creo que es un ejemplo muy, muy evidente. Hay una respuesta en el caso de Abel y Caín. Cuando, después de que Caín mata a Abel, el Señor le hace una pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Os acordáis de la respuesta de Caín? Soy yo a casa, guardo de mi hermano. Es como decir, a mí qué más me da, yo qué sé dónde está metido, ya sé buscar la vida a él. Esa es la conciencia que tenemos que rechazar, la que no podemos permitir en nuestras vidas. Porque Dios no nos ha llamado a ser creyentes e individualistas y que viven a su bola, sino que vivimos inmersos de un pueblo, formamos parte de un pueblo, convivimos con ese pueblo, soportamos a ese pueblo, amamos a ese pueblo, disfrutamos de ese pueblo y juntos luchamos y corremos la carrera que tenemos por delante. Y a veces tropezaremos. Un día seré yo, otro día serás tú. Pero todos estamos en esa misma realidad. Aquí ninguno de los que estamos aquí va a dejar de tropezar. Ninguno. Todos tenemos nuestros tropiezos. Y la palabra nos está recordando que no somos islas,
por la que cada uno va viviendo su vida. No, somos un cuerpo. Formamos parte de un pueblo. Y en ese pueblo tenemos que bendecirnos y ayudarnos. Nos dice las Escrituras, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. A veces podemos encontrarnos con alguien y algún hermano y vemos su realidad y podemos estar evidentemente necesitados de poder buscar la manera de poder ayudarle. Y el texto nos va a decir cómo hacerlo. No es cuestión de hacerlo de cualquier manera. La palabra nos va a guiar de una manera sabia para poder ayudar y bendecir a otros. Lo que no podemos hacer es ignorarlo. O quizás decirle al pastor, mira pastor, pasa esto, tú ocúpate de ello. A veces hay momentos y hay situaciones en las que tiene que intervenir el pastor, es cierto, pero hay muchas otras situaciones que no necesitas publicarlo a otros, sino simplemente tú ser un instrumento de ayuda a esa persona. Y a veces recordad que Dios nos ha llamado a ser un pueblo que está sirviendo a los demás también. Y cada uno de nosotros podemos servir. Es cierto que hay situaciones más peliagudas y es ahí donde tenemos que saber también distinguir y buscar la ayuda. Sea cual fuera la situación, tú puedes orar por esa persona. Puedes orar por ese hermano que está en esa situación pidiendo a Dios por él para que Dios restaure su vida y pueda realmente ayudarle en medio de esa situación y no simplemente que se conforme o simplemente sea una situación que se mantiene en el tiempo. No, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es edificarnos. Romanos dice, no os conforméis, no te conformes. Dios tiene un propósito hermoso para nuestras vidas y eso es lo que también nosotros tenemos que perseguir y también tenemos que ayudar a otros a que persigan. Y alguno puede pensar, pero ¿quién soy yo para decirle lo que está ocurriendo en su vida y quién soy yo para poder ayudarle a este hermano? Pues eres un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo en tu vida. El poder suficiente necesario para poder también bendecir a otros. Dios nos ha llamado a eso, a bendecirnos, a restaurarnos. Y creo que es parte de lo que la palabra está resaltando. ¿Y cómo podemos realizar una buena ayuda, un buen servicio a aquel que ha caído? Bueno, vamos a seguir viéndolo. Pablo nos va a decir ahora quiénes son, especialmente va a guiar a mostrarnos quiénes son esos que están quizás más preparados, ¿no? Mirad lo que dice el texto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿vale? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero ¿a quiénes les dice que tienen que restaurar al caído? Según el texto. Vosotros que sois espirituales. Está resaltando la idea de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Porque el contexto está hablando precisamente de eso, de hombres y mujeres maduros, que tienen realmente experiencia también en el Señor, que tienen sabiduría de Dios y que son instrumento, y pueden ser instrumento para bendecir a otro. Y creo que hay más de uno aquí en el pueblo de Dios. Hay más de uno que puede realmente también bendecir a otros que están en medio de situaciones difíciles y que están pasando por esos momentos de bache. Es lo que está tratando de resaltar aquí Pablo. Vosotros que sois espirituales, maduros. Dios nos llama a no ignorar a los demás, no a descuidar la necesidad del otro, sino precisamente a atenderla. Y creo que ese es el llamado que tenemos. De igual modo, también la palabra nos va a decir no solo quiénes, sino qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la meta a la hora de ayudar a alguien que ha caído. La palabra que utiliza aquí es restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle es literalmente, en el verbo que se utiliza en el original, tiene que ver con
aquella acción que se realiza para poner y volver a su sitio a un hueso dislocado. ¿Vale? Restauración tiene que ver con poner en orden. Restaurarle tiene que ver con el hecho de ayudar a la persona a poner en orden su vida y poner de verdad en su sitio aquello que se ha salido de su lugar. ¿Alguien le han hecho alguna vez, por ejemplo, de hombro se ha dislocado el hombro y se lo han tenido que colocar de nuevo? ¿A ti te ocurrió, Axel, alguna vez? Y fue divertido, ¿no? Muy divertido, ¿a que sí? Súper divertido, ¿no? Si te sale el hombro por un accidente o lo que sea y te lo tienen que volver a colocar, es bastante doloroso. Bastante doloroso. Pero sabes que colocar eso en su sitio no es inocuo, no es indoloro, pero es sanidad. Restaurar trae sanidad, trae vida, trae bien al corazón y a la vida que necesita esa restauración. Y la restauración no va a ser indolora, porque quizás enfrentar ciertos pecados en nuestras propias vidas evidentemente supone cierto dolor y cierta vergüenza y una situación compleja, pero eso trae salud, es lo que está diciendo Pablo. Trae vida, trae orden, pone las cosas en su sitio, bendice el alma que ha sido restaurada. Y el Señor nos está llamando a eso, a poner en orden cada una de esas cosas que hay en nuestras vidas, que salen de su sitio. Cuando el Señor trae restauración a nuestras vidas, trae transformación a nuestros corazones. Y eso es parte de lo que el Señor quiere hacer también en nuestras vidas. La transformación es aquello que el Señor está queriendo obrar en nuestras vidas, de manera que poco a poco vayamos pareciéndonos más al Señor. ¿Y cómo debe hacerse esa restauración? Dice la palabra, con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. Esa es una de las actitudes que necesitamos aplicar. A la vez también era una de las actitudes que vemos en el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Una de las características del fruto del Espíritu Santo era mansedumbre, precisamente. Y es esa calma interior, ese sosiego que nos lleva a poder enfrentar la situación sin alarmismo, sin nada aparatoso, sino con un corazón manso, humilde, que sabe reconocer esa situación y sabe realmente tratarla de una manera amorosa y evidentemente que bendice. Es cierto también que hay momentos críticos, muy pocos en la vida, pero hay momentos críticos también, donde a veces hay que hacer un zarandeo. Pablo no está hablando de ese momento, pero los hay. Pablo está hablando de ese espíritu que está teniendo en cuenta a la otra persona. Y mirad cómo describe cómo tiene que hacerse ese trato, ese cuidado del otro. Versículo 1. Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué más? Considerándote a ti mismo. ¿Por qué? ¿Cómo? Eso viene después. Pero lo primero es, considerándote a ti mismo, es descubriendo tú tu propia debilidad. ¿Qué piensas? ¿Que somos diferentes? ¿Nosotros somos superhéroes? ¿O podemos realmente nosotros presumir de virtud diferente al otro? Evidentemente hay grados de madurez y hay situaciones que hemos aprendido a lo largo de los años, pero seguimos siendo débiles, necesitados y siendo conscientes de que nosotros no somos mejores. Porque si algo ha ocurrido en nuestras vidas es
gracia de Dios. Y no es nuestra gloria, es la gloria de Dios. Y por eso Pablo está diciendo y está comentando, resaltando esta idea, considerándote a ti mismo, considerando tu propia realidad, tu propia debilidad, y consciente de que nosotros no somos mejores. Por eso dice, considerándote a ti mismo, es decir, examínate a ti mismo, mírate a ti mismo, descubre tu propia realidad, cómo eres. Eso te va a ayudar a poder realmente enfrentarte a la situación de otro que está mal y que necesita tu ayuda. Pero además dice, lo que también estaba diciendo antes Mari, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que yo estoy libre de eso, para nada. Perfectamente puedo caer en eso. Y precisamente eso es lo que el Señor está diciéndonos a través de Pablo. Tener la actitud necesaria para poder descubrir que yo no soy mejor que al que voy a ayudar. Y que mi actitud tiene que ser la de esa actitud mansa y humilde, esa actitud consciente de que yo soy débil también y de que yo también puedo caer. Esa es la manera en la que el Señor nos está llamando. De hecho, la palabra nos recuerda también en otro versículo, en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quizás nosotros pensamos que vamos a poder soportar cualquier situación o cualquier cosa, o podemos mantenernos en cierta situación. Pero tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y perverso, dice Jeremías. Entonces, precisamente por eso, a la hora de ayudar a otros, tenemos que hacerlo con esa actitud, con una actitud mansa, con una actitud consciente de nuestra debilidad, con una actitud consciente de que yo también puedo ser presa del enemigo. Y eso es lo que nos tiene que ayudar a acercarnos, a ayudar a otros. Porque nuestro llamado es bendecir a otros, es restaurar también al que ha caído. Esa es parte de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es parte de lo que nosotros podemos hacer y podemos bendecir a aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Esa va a ser una de las cosas que el hecho de formar parte de la Iglesia va a ser una bendición para nuestras vidas y para aquellos que están a nuestro alrededor. Pablo sigue en la carta de los Gálatas y va a seguir en el versículo 2. Si en el versículo 1 vemos ese llamado a restaurar a aquel que ha caído, en el segundo versículo es como un llamado más general, donde va a tratar de recordarnos que ese ha sido un ejemplo más práctico, pero ahora va a poner un llamado quizás más general, pero que al final es un llamado a bendecir y ayudar a otros, y de muchas maneras, porque ya no se centra tanto en un caso concreto como el que está poniendo en el versículo 1. Ahora el llamado es a ayudar, y lo vamos a encontrar en el versículo 2 con las siguientes palabras. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pablo de nuevo sigue remarcando, sigue tratando de ayudarnos a reforzar esa idea, esa conciencia de que somos pueblo de Dios, de que somos un pueblo. De nuevo, él sigue insistiendo, el fruto, la presencia del Espíritu Santo tiene que marcar nuestras vidas de tal manera que nos haga cada vez más conscientes de que formamos parte de un pueblo y que esa cultura y esa conciencia individualista no es lo que Dios espera y busca de un creyente. Dios espera una conciencia de pueblo, de familia. La palabra nos inculca, nos marca la idea de que la Iglesia es mi gente. La Iglesia es mi pueblo. La Iglesia es mi familia. Eso es lo que está haciendo el Señor
también en estos versículos y en muchos otros a lo largo de la Escritura. A lo largo de la palabra hay muchos momentos donde vemos precisamente esa conciencia que tenemos que seguir entendiendo y desarrollando. Y es precisamente con esa conciencia cuando cada uno de nosotros podemos ser más útiles a nuestros hermanos. Cuando somos conscientes de que nos necesitamos unos a otros, de que yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Eso hace que nuestras relaciones crezcan, se fortalezcan, que crezcamos, que maduremos, que avancemos en la fe. Eso nos ayuda, lo necesitamos. Y Dios nos llama a eso como creyentes. Y Pablo dice en el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ese sobrellevar tiene que ver con el hecho de soportar una carga con otro. Es ayudar a otro, va llevando un saco, ¿no?, de 50 kilos, Axel va con el saco de 50 kilos y yo voy intentando ayudarle y digo, vamos a llevarlo juntos. Pues esa es la idea, es soportar ese peso que evidentemente está cargando con otros. Otros le ayudan a poder realmente encontrar ayuda en medio de esa situación. Y, de nuevo, esto solo se puede hacer si estamos cerca del otro. En la medida que nosotros estamos compartiendo la vida con otros, lo podemos hacer, podemos llevar la carga. Si no estamos cerca el uno del otro, no vamos a poder compartir nuestras cargas. Si no estamos conviviendo, si no estamos aprovechando el tiempo para poder estar juntos, no vamos a poder compartir nuestras cargas. Nuestro tiempo no es solo en las reuniones que podemos tener aquí. Nuestro tiempo tiene que ver también con el hecho de poder estar fuera, viéndonos, compartiendo, invitándonos, tomando un café, hablando, comiendo. Una oportunidad, bendecirnos unos a otros, invitarnos a nuestras casas a comer. ¿Cuándo ha sido la última vez que has invitado a un hermano a tu casa a comer? ¿Hace tiempo? ¿Nunca lo has hecho? Espero que sí. Pero eso es una manera de poder realmente convivir nosotros y compartir la fe. Y esa es una manera en la que nosotros estamos, evidentemente, acercándonos el uno al otro. Es una manera en la que estamos conviviendo. Y el Señor nos da la oportunidad de poder realmente bendecirnos unos a otros. Porque evidentemente, como antes decía, no somos islas, ni hemos sido llamados a aislarnos, sino a convivir. Y es ahí donde nosotros podemos realmente también bendecir a quienes están viviendo de manera a veces compleja la vida, ¿no? Y por eso precisamente nos necesitamos. Muchas veces pensamos que el cuidado de los creyentes es simplemente labor del pastor, del diácono, quizás de algún hermano más comprometido. No, la labor es de todos los creyentes. El otro día comentaba también sobre Efesios y recordaba capítulo 14, donde nos dice que todos hemos sido llamados ¿a qué? Efesios 4:12, al ministerio, dice. Pero cuando habla del ministerio, no es al ministerio pastoral. No está hablando de eso Pablo ahí. Ahí está hablando de todos los creyentes. Versículo, dice, 12, voy a leer desde el 11, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Los pastores? ¿Solo los pastores? No, todos los creyentes. Todos los creyentes. ¿Y estamos llamados a qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, de la edificación, va a decir el mismo texto, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, todos los creyentes estamos llamados a eso. Tenemos esa responsabilidad. Entonces Dios nos está llamando a todos a poder realmente ser instrumento para bendecir a mi gente. Me encanta esa expresión, no sé si lo has pensado alguna vez, pero estaba pensándolo en estos días y me encanta esa expresión.
¿Tú dirías a la iglesia que es mi gente? Es una bonita expresión. A mí me gusta. No sé a ti, pero a mí me gusta porque sois mi gente. Sois mi gente. Sois mi pueblo. Y creo que tenemos que tener esa conciencia, y creo que es parte de lo que Pablo está tratando de forjar en el corazón de los Gálatas. En medio de las situaciones que están viviendo, está queriendo forjar esa idea. Hay un pueblo, somos un pueblo. Un pueblo, no mejores que los demás, pero sí somos el pueblo de Dios. Pero somos el pueblo de Dios. Y eso es parte de lo que creo que está tratando de transmitir Pablo en medio de toda esta situación, ¿no? Y nos está llamando precisamente a ese servicio que venía a mi mente Primera de Pedro en el capítulo 2 y ese versículo tan conocido, dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio». ¿Qué somos? Sois real sacerdocio. El Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los que ministraban en el templo y en el tabernáculo? Los sacerdotes. ¿Tú eres un sacerdote hoy? Pues entonces tienes la responsabilidad de ministrar al pueblo de Dios. Todos tenemos esa responsabilidad de bendecirnos. Somos un pueblo. Y un pueblo que nos podemos bendecir. Y que tenemos tantos llamados de parte del Señor a poder hacerlo. Y en este texto, donde Pablo está llamando a sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿a qué cargas se está refiriendo? Bueno, son muchas las situaciones en las que evidentemente podemos encontrarnos. Conflictos, a veces con otros. Necesidades, podemos pasar necesidades y estar soportando esa carga. Deseos que no llegan. Deseos buenos, que tú nobles, que estás esperando, que te gustaría ver transformados y no llegan y tu corazón se ha cargado por esa situación que no llega y la puedes compartir con alguien. Y alguien te acompaña en esa carga. Qué hermoso eso, ¿verdad? Pues Dios nos llama a eso precisamente, a compartir esas cargas que cada uno de nosotros podemos estar experimentando. Enfermedades, luchas personales, ¿hay luchas? ¿Estás luchando con algo en tu vida, en tu día a día? Tentaciones, soledad. ¿La soledad es una de esas luchas en tu vida? A veces la soledad puede ser algo que nos esté cargando en el corazón. ¿La has compartido con alguien? ¿Alguien sabe que te sientes solo? Porque podemos quizás estar aquí guardándonos, pensando que no voy a compartir nada con nadie porque vaya a ser que piensen mal de mí. Y a veces hay situaciones que estamos cargando solos y esa carga se hace más difícil. Hasta que aprendemos a confiar en alguien y podemos compartir nuestras cargas y nuestras cargas se hacen más ligeras. Cuando nos acercamos, cuando entendemos que somos un pueblo, que somos una familia. Quizás la situación no cambie, no vaya a transformarse, pero Dios va a usar a ese hermano en tu vida para fortalecerte en medio de esa situación. Nos necesitamos, es simplemente lo que está diciendo las Escrituras. Somos un pueblo. Y tenemos que aprender a seguir recordando eso. A veces hay otras situaciones, ¿no?, que amenazan nuestras vidas. Pérdida de un familiar, ¿verdad? Puede ser una amenaza. Yo recuerdo con mucho cariño cómo la Iglesia nos apoyó cuando mi madre falleció. Y en serio, que son momentos en los que uno nota el calor de un pueblo. Uno nota el apoyo de sus hermanos y lo necesita. Y creo que son esas situaciones en las que nos tenemos que bendecir, nos tenemos que ayudar. No, ya lo hará tal hermano. No lo pienses. No pienses eso. No le dejes la responsabilidad a otro hermano. Hazlo tú. Si tú eres consciente de que alguien necesita de ti y está cargado y necesita tu ayuda, hazlo. Da el paso. Acércate.
y bendice y ayuda, porque lo necesitamos, ¿verdad? Y la palabra nos llama precisamente a esa necesidad de interesarnos unos por otros, de preocuparnos, de ayudarnos, de amarnos en definitiva, porque ¿qué es lo que está diciendo el texto, el versículo 2? Al final dice, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. El amor unos a otros. Como yo os amé, dice Juan 13, 34 y 35. Y nos llama a eso. Esa es la ley de Cristo. Eso es lo que Pablo va a decir también en Tesalonicenses, en el capítulo 5, a partir del verso, voy a leer el verso 11, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. De nuevo, habla de esa vinculación, de esa estrecha vinculación en medio del pueblo de Dios, con el fin de bendecirnos, de ayudarnos, de realmente ser esa edificación que el Señor quiere que seamos los unos para los otros. Y Pablo ahora nos va a tocar un tema que va a ser precisamente la respuesta también a esa pregunta que hice al principio. ¿Cuál pensáis que es el obstáculo mayor para amar y servir a otros? Pablo lo va a decir aquí en este versículo y nos va a dar la respuesta. Gálatas, versículo 3, dice, porque el que se cree ser algo, dice, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí la palabra carga aquí no es la misma que en el versículo 2, son dos cargas distintas, son dos cosas distintas. Aquí en este caso el versículo 5 tiene que ver con responsabilidad, ¿vale? Con dar cuentas, y eso es lo que trata de decirnos el texto. Pero encontramos en este versículo, al principio, cuando leemos estos versículos, del 3 al 5, parece un poco, uno se pregunta, ¿qué tiene que ver lo que está Pablo ahora tratando de decir con lo que ha estado diciendo hasta ahora? ¿Qué tiene que ver con la ayuda al que ha caído? ¿Qué tiene que ver con el hecho de ayudar al que está soportando una carga? ¿Qué relación tiene lo que está diciendo ahora con ello? Mucho. ¿Sabéis por qué? Porque lo que va a decir ahora Pablo es cuál es ese obstáculo que va a impedir que nosotros podamos ser un instrumento de bendición para mis hermanos. ¿Sabéis cuál es? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sabéis cuál es esa actitud? Orgullo. El orgullo es el gran asesino de nuestra entrega y servicio a otros. El orgullo nos impide servir a nuestros hermanos. El orgullo nos aleja del hermano. Eso es parte de lo que Pablo está tratando de decir. El que se cree ser algo, habla precisamente de eso. Habla de un sentimiento de superioridad sobre otros. Nos podemos sentir, y en nuestro corazón puede caber eso, ¿eh? En nuestro corazón caben muchas cosas. Y una de esas cosas que pueden caber es ese sentimiento de que, bueno, yo estoy por encima, yo soy mejor que otros, yo no necesito de otros. Y eso es un engaño diabólico. Es un engaño diabólico porque nos hace creer que somos mejores que otros, que están a nuestro alrededor, y no es cierto. No es cierto. Podemos tener nuestras diferencias, pero no somos mejores. El orgullo lo que hace es que nos empuja a buscar más bien ser servidos, ¿no?
¿Os acordáis Marcos 10, 45? El Señor no vino, ¿no? Dice el texto ese, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Os acordáis cuál era la situación que había justo antes de esos versículos? La rivalidad de los propios discípulos, porque a ver quién era el que se iba a sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino. Superioridad, sentido de orgullo. Yo quiero buscar mi protagonismo, yo quiero ser, yo me intereso, ¿por quién? Por mí mismo. Al final de cuentas, una de las cosas que el orgullo está haciendo es precisamente que la persona se interese por sí mismo. Ese es el gran estorbo, el gran obstáculo para que nosotros podamos bendecir a otros. Vivir centrados en nosotros mismos. Cuando nosotros vivimos centrados en qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo busco, qué es lo que me hace falta, qué es lo que yo quiero, cuando yo vivo solo centrado en mí mismo, mi corazón al final está lleno de orgullo. Porque lo que Dios busca es precisamente todo lo contrario, una actitud completamente distinta. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Es que el orgullo produce una percepción de mí mismo. Solo me deja verme a mí mismo. Cuando nuestro corazón está marcado por el orgullo, ¿sabéis lo que pasa? Nos aleja de los demás. Nos aleja de otros. Y el Señor lo que quiere es precisamente romper esas barreras y ayudarnos a acercarnos a otros. ¿Cuál es el remedio entonces para el remedio bíblico para esta situación? Para poder realmente ser útil, para poder ayudar, para poder bendecir, para poder amar a otros. Un corazón humilde. Un corazón humilde. O como dice Tim Keller, el autoolvido. No sé si lo habéis leído, pero me gustaría aconsejar a todos que pudierais leer ese libro. Tiene 60 páginas. Encima, además, tiene renglones muy abiertos, no son letras muy pegaditas, así que se lee en un tirón. Y es un libro increíble. Un libro que va a tratar de ayudarnos a desarrollar una perspectiva, una percepción de nosotros diferente, a la luz de las Escrituras. Hoy, creo que eso es... Además, es un libro muy baratito, ¿eh? Si se lo pedís a Toñi, lo podéis conseguir por 5 euros. Es un libro muy bueno, pero que hay que leer despacio. Eso sí que te lo aconsejo, léelo despacio y haz resumen y trata de entender lo que está diciendo. Si no lo entiendes, pregúntame, no hay problema, yo te puedo, una tarifa baratita te puedo cobrar. Pero, ¿cómo? Autoolvido, de Tim Keller, ¿vale? Si luego no os acordáis, me lo preguntáis, que no hay problema, yo os lo doy. Pero sería un libro, creo que es un libro que me encantaría, porque yo creo que refleja mucho ese autoolvido, la actitud que Dios está buscando en el creyente. Nosotros vivimos centrados en nosotros mismos, esa es la sociedad en la que nos rodea, vive de esa manera. ¿Sabéis cuál es la gran respuesta de la sociedad a los problemas del ser humano? Básicamente, y además haciendo referencia al libro, la respuesta de la sociedad al ser humano es que el ser humano necesita más autoestima, más centrarse en sí mismo. Lo que llega a decir las Escrituras es que lo que tenemos que aprender es a olvidarnos tanto, dejar de pensar tanto en nosotros mismos, como dice C.S. Lewis. C.S. Lewis tiene una frase increíble sobre este tema de la humildad, y él dice que la humildad no es llegar a pensar menos de nosotros mismos, sino dejar de pensar tanto en nosotros mismos. Repito la idea. La humildad no es tanto pensar menos de nosotros mismos, sino dejar de pensar tanto en nosotros mismos. ¿Veis la diferencia? Es increíble esa verdad, porque es lo que yo creo que surge de las Escrituras. Un corazón orgulloso, ¿qué es lo que está haciendo? Centrado en sí mismo.
Un corazón humilde, ¿qué es lo que hace? Deja de aprender, deja de centrarse tanto en sí mismo y aprende a mirar también a otros. Y aprende a considerar a otros. Aprende a tener en cuenta a otros con el fin de bendecir. ¿Sabéis cuáles son los 2 grandes mandamientos? ¿Alguien se acuerda? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, dice también Lucas, creo. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos dicen que el segundo es, sacan de ahí un tercer mandamiento que no existe y que es simplemente un intento de manipulación del texto. Pero solo hay 2 mandamientos. Solo hay 2. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sabéis qué es eso? Un corazón centrado en Dios y en el otro, en el prójimo. Una vida marcada por la humildad, por la actitud de la humildad. Porque dejamos de mirarnos, concentrarnos tanto en nosotros mismos, sino aprendemos a mirar fuera y a preocuparnos por aquellos que están a nuestro alrededor. Eso es lo que dice Filipenses 2. Mirad lo que dice: nada hagáis por contienda y por vanagloria, antes bien, con humildad. Dice, estimando cada uno a los demás como, superiores, más importantes que yo. Sí, eso es lo que está diciendo. Esa es una nueva percepción de aquellos que se acercan a Dios. Porque su percepción ya no es uno mismo, sino que aprendemos a pensar en otros que están a nuestro alrededor. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ese también es muy importante, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué significa? Que ahora tengo que descuidar mi vida, tengo que dejar el trabajo, ahora no me preocupo por pagar las deudas, no me preocupo por comprar alimentos. No, ocúpate de eso. Pero lo que esté atrapando tu corazón, no seas solo tú, que también atrape tu corazón el bendecir a otros que están a tu alrededor. Y por eso Pablo dice, también por lo de los otros. Y esa es la actitud que hubo en Cristo. Si Jesús no llega a pensar así, ¿va a la cruz? ¿Iría a la cruz? Vamos a hoy a recordar la cruz. Pero Jesús, si solo hubiera pensado en sí mismo, si hubiera vivido centrado en sí mismo, ¿hubiera ido a la cruz? ¿Tú piensas que hubiera ido a la cruz? Seguro que no. Y tú y yo no estaríamos aquí. Y si estamos aquí es porque Jesús estuvo dispuesto a sernos ejemplo de cómo vivir para la gloria de Dios y para bendecir a otros. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Ese es el llamado que tenemos, a vivir en un corazón humilde para la gloria de Dios. Un corazón que aprende a dejar de pensar tanto en sí mismo. A veces vivimos lamiéndonos las heridas y llorando por lo mucho que estamos pasando. Y hay situaciones, es verdad, difíciles. Pero incluso en esas situaciones, Pablo, en medio de una cárcel, habiendo recibido azotes, teniendo las espaldas ensangrentadas, con los pies metidos en el cepo, en medio de una celda, la última, del más al fondo, la más apestosa, sin alimentación buena. ¿Sabéis qué estaba haciendo en esa cárcel? Orando a Dios y alabándole, dice Hechos 16. ¿Por qué es posible hacer eso? Es que es mejor persona. ¿Será por eso? ¿O será por el poder de Dios en su vida? Y porque no estaba centrado solo en sí mismo. Porque en medio de esa situación estaba mirando al cielo y estaba diciendo, Señor, confío en ti y espero en ti. Y en ti encuentro descanso para mi vida. Por eso es capaz de ponerse a alabarle, a cantarle. Y nosotros necesitamos seguir aprendiendo de esa verdad. Necesitamos seguir descubriendo lo que Jesús mismo está tratando de enseñarnos en Lucas 10. En el capítulo 10 de Lucas, pasaje también muy conocido, vemos varias actitudes de personas que están centradas en sí mismas.
Y hay uno que Jesús va a poner ejemplo de alguien que no solo está pensando en sí mismo, sino que aprende a pensar en otros y aprende a buscar el bien de otros. La parábola, ¿sabéis cuál? Del samaritano. Versículo 30 del capítulo 10 de Lucas dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? ¿En quién estaba pensando? En sí mismo, centrado en sí mismo. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, de nuevo. ¿Estaba pensando en quién? ¿Cuántas veces nosotros estaremos también quizás así, verdad? Pasando de largo de situaciones que tendríamos que pararnos. Para eso necesitamos un corazón humilde, porque cuando tenemos un corazón humilde estamos dispuestos o estamos capacitados para pensar en el otro. Cuando hay un corazón humilde estamos capacitados para pensar en el otro y para poder bendecir al otro. Eso es lo que hizo en el versículo, lo que hizo el samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y Jesús lo utiliza como ejemplo también de aquel que tiene un corazón humilde, dispuesto a bendecir a otros, que piensa en otros, con el fin de ayudarles. Y el Señor nos llama a eso, nos recuerda constantemente que somos un pueblo llamados a ayudarnos, a bendecirnos y a poder realmente edificarnos. Y me gustaría terminar solo con este versículo de Hebreos 10, 24. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Que el Señor nos ayude a poder ser instrumentos de bien, a bendecir a otros, a ayudar a otros, a amar a otros, a servir a otros, y hacerlo con un corazón humilde, agradecido, y un corazón que evidentemente también considera y pone a Dios en el centro y en el primer lugar de nuestras vidas. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Queremos rogarte que tú sigas ayudándonos a cada uno a poder realmente vivir a tu manera, Señor, dándote la gloria, poniéndote a ti en el centro de nuestras vidas y poniendo, Señor, a nuestros prójimos en el centro de nuestras vidas. Señor, danos sabiduría para amar conforme tú dices en tu palabra. No, amar no es darle el capricho que cualquiera quiera, sino el bien que tú quieres. Señor, ayúdanos a amar de verdad y a bendecir y a ser instrumentos de bien para otros que están a nuestro alrededor, Señor. Señor, usa tu pueblo. Gracias por tu pueblo, porque somos esa familia. Tu pueblo es mi gente, Señor. Gracias, porque tú nos has llamado a ser un pueblo que un día estaremos contigo por toda una eternidad. Señor, gracias por la esperanza que tenemos en ti. Bendice, Señor, a tu pueblo y sigue usándonos a cada uno en ser instrumento de bendición para otros. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús.